¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Unos Minutos con Mario. Me da gusto saludarles. Y bueno, en estas semanas anteriores hemos estado teniendo un tema nuevo en el equipo de Dios, ¿verdad? Estamos viendo este tema nuevo y espero que esté siendo de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Hablar de estos personajes que el Señor ha elegido por alguna razón, les ha puesto como ejemplo, ¿verdad? De cómo debemos ser, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos tal vez hablar, aun cuando antes probablemente no tenían para nada características loables o características dignas de admirar. Pero bueno, Dios vio en ellos algo interesante. Y el día de hoy vamos a hablar de alguien también muy especial, que conocemos mucho, de quien hablamos constantemente en la vida cristiana, pero que si viéramos el pasado, probablemente lo último que haríamos sería escogerlo para estar en nuestro equipo. Sin embargo, no fue lo que Dios hizo. Él lo vio, lo tomó y lo preparó, lo transformó para poder ser parte de su equipo, porque Él sabía lo que podía hacer. Así que vamos a iniciar con nuestro estudio y bueno, también comentarles, ¿verdad? Que pueden ver las sesiones anteriores, allí están publicadas en nuestro canal, si usted lo desea ver, adelante, ¿verdad? Podemos compartir juntos también, es la ventaja de poder tener ahí los videos anteriores, poder recuperar cualquiera de las enseñanzas en cualquier momento. Bueno, entonces vamos ahora sí a comenzar. Bueno, pues les decía, vamos a hablar de un personaje muy interesante, alguien de quien se predica constantemente, de quien se habla constantemente en las enseñanzas, en las predicaciones, de quien tenemos mucho de la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, tenemos cartas y cartas de él y podríamos pensar, bueno, qué gran hombre, cómo Dios lo usó, todo lo que hizo, los viajes misioneros, todo las predicaciones que logró dar en aquellos tiempos, toda la gente que conoció al Señor Jesucristo a través de su mensaje. Sin embargo, si le vemos antes de eso, antes de que hubiera comenzado a predicar, probablemente nosotros si lo hubiéramos visto, lo hubiéramos conocido, seguramente no lo hubiéramos llamado a nuestro equipo. No fue así en el caso de nuestro Dios. Él vio algo diferente, el Señor Jesucristo vio algo distinto en él y seguramente sabía que podía ser un gran hombre, un gran siervo. Y eso lo decimos nosotros porque él ni siquiera se autonombraba de esa manera. Así que bueno, vamos a estudiar, ya seguramente ya saben de quién, del apóstol Pablo. Pero antes de eso, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo, ¿verdad? Su nombre era Saulo. Y antes de llegar a ser un gran predicador, antes de llegar a ser el hombre que abrió la puerta al Evangelio para los gentiles, para usted y para mí, al final de cuentas seguimos hoy en nuestros días o recibimos el Evangelio porque el apóstol Pablo fue usado por nuestro Dios, por el Espíritu Santo para llevar el mensaje a otros que no fueran solamente los judíos. Ciertamente él tenía el deseo de que su pueblo fuera lleno de la salvación a través del Señor Jesucristo. Sin embargo, él sabía que su llamamiento había sido a los gentiles. Y antes de eso hay una historia que contar. Y esa historia no es muy alentadora. Si nosotros lo hubiéramos conocido antes, lo más seguro es que no lo quisiéramos en nuestro equipo. ¿Quién quiere una persona así? Mire, allí en Hechos se nos habla acerca de quién era este Saulo, cómo se comportaba, qué eran sus características principales, cómo estaba su ánimo y su corazón en algún momento. Y podemos ver, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, al final, en el versículo 60, dice, hablando de Esteban, dice que puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,
durmió, y habla de la muerte de Esteban, cómo murió apedreado por todos aquellos judíos que buscaban la aplicación de la ley, que eran duros, ¿verdad? Y que no querían reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías y que no querían a los creyentes de aquellos tiempos. Así que estaba allí, justamente en la muerte de Esteban, allí estaba Saulo. Y en el capítulo 8 comienza diciéndonos quién era este Saulo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era un hombre despiadado. En el capítulo 9 encontramos cómo estaba su ánimo, cómo estaba él en ese momento. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte. Eso era lo que él quería. No había otra cosa más en la que él pensara más que amenazas y muerte, destruir al cristianismo, destruir a los que se decían ser creyentes, a los del camino, dice, porque fue y le pidió al sumo sacerdote cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino. Y aquí hay una situación, un encuentro distinto. Pero piensa en esto, antes de que lo conozcamos nosotros lo que sucedió en el futuro, nosotros ya conocemos lo que pasó después y sabemos la grandeza del ministerio que Dios le encargó al apóstol Pablo y sabemos que lo hizo con firmeza, que cumplió el ministerio que Dios le encomendó, que el Señor Jesucristo le mandó a hacer. Sabemos todo lo que logró, pero antes de eso, si leyéramos solamente la primera parte de la historia de quién era Saulo, pues lo podríamos catalogar como el gran, el mayor, incluso él mismo lo dice en algún momento, que era perseguidor de la iglesia. Miren cómo se describe cuando le habla a Timoteo. A Timoteo le dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 14, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué interesante estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Pero dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, antes fui eso, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y no solamente ahí se describe de esa manera, también en 1 Corintios capítulo 15 dice que él era el más pequeño de los apóstoles, dice que no soy digno, en el versículo 9 del capítulo 15, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Era un perseguidor voraz. Y dice, respirando estas amenazas y muerte contra los discípulos, salía y buscaba y pedía cartas, pedía autorizaciones para ir y matar y destruir. Ir y tomar presos a aquellas personas, llevarlos a la cárcel, porque no quería saber absolutamente nada del camino, de los del camino, ¿verdad? Como él mismo lo expresaba. Pero qué interesante que la gente tenía también este concepto. Incluso después de que el Señor Jesucristo apareció a Saulo en el camino a Damasco, incluso después cuando también Ananías tiene esta visión donde se le pide que vaya y busque allí a Saulo,
que vaya a esta ciudad, él primero se encoge de brazos como diciendo, Señor, no me pidas esto. He escuchado que es un hombre que persigue a la iglesia. He escuchado de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Miren lo que estaba diciéndole a Ananías. Seguramente el mismo mensaje que cualquiera de nosotros le hubiera dado al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le contesta y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Y ahí está el momento en el que el Señor toma a el apóstol Pablo y dice, a este lo quiero en mi equipo. ¿Cómo? ¿Por qué a un hombre así? ¿Qué vio Dios en él? ¿Qué vio el Señor Jesucristo en Saulo? ¿Qué vio el Señor Jesucristo en la vida de Saulo como para decir, esto me llama la atención? Ya vimos las semanas anteriores, hemos visto las características que llaman al Señor. ¿Qué comparación? Imagínense esto, ¿qué comparación hay entre la descripción que se hace de Job y la descripción que se hace de Saulo? Por ejemplo, de Job, el Señor dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto y perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? Qué descripción tan tremenda, ¿no es cierto? Claro que cualquiera quisiera tener en su equipo un hombre como Job, pero de Saulo, un hombre que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos, un hombre que de verdad estaba empecinado en hacer cumplir la ley, en que no se escapara nadie y que no podía haber ninguna otra filosofía, pensamiento, religión, llámese como se llame, no podía haber nada que no estuviera de acuerdo con lo que ellos predicaban. Fariseo de fariseos, decía Saulo. Así que, ¿qué vio el Señor en él? Bueno, sin duda, algo que vio Dios en Saulo fue su pasión por hacer las cosas, su pasión por hacer que las cosas se cumplieran. Pablo era recto en su propia opinión. Siendo Saulo pensaba que era recto en su propia opinión. Saulo pensaba que estaba en lo correcto. Saulo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando Jesús se aparece a él, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso hace cambiar inmediatamente el concepto, la forma en cómo Saulo seguramente veía las cosas. Porque inmediatamente le pregunta a Saulo, Señor, ¿quién eres? Bueno, literalmente como está en el versículo 5 de Hechos capítulo 9, dice, ¿quién eres, Señor? Y si usted se fija, la palabra Señor está escrito con S mayúscula. Quiere decir que tenía ya para ese momento, ya le estaba reconociendo como alguien más fuerte que él mismo, como alguien a quien debía darle esa autoridad, ese respeto, ya le estaba considerando porque él decía, esto es algo diferente. Y desde ese momento la vida de Saulo es transformada y más adelante se convertirá en Pablo, el gran apóstol Pablo, que usted y yo sabemos todo lo que logró hacer el apóstol Pablo. Está escrito, tenemos cartas escritas por el apóstol Pablo. ¿Quién pudo haber hecho esa transformación sino solo Dios? Sino solo la obra redentora del Señor Jesucristo. Solamente Él podía haberlo hecho. Pero Dios observa algo en Saulo. Nosotros podríamos solamente estar observando y decir, pues solamente vemos esta descripción, respiraba amenazas, respiraba muerte, era un hombre lleno de odio, probablemente, o seguramente,
consentía en la muerte, era un hombre cruel. Imagínense estar ahí presente en la muerte de Esteban. Y dice, la palabra de Dios dice, y consentía en su muerte, o sea, lo estaba viendo y le gustaba, era un hombre violento, sangriento. Seguramente no, la muerte de Esteban no fue sencilla, pero imagínese estar ahí presenciando esto y Saulo consentía en su muerte, respiraba estas amenazas de muerte, era un carácter de odio, un carácter de rencor. ¿Qué le pudieron haber hecho estas personas? Estaba en ese camino, pero ese mismo camino, esa misma actitud, esa misma forma de andar, le llevó a conocer al Señor Jesús. Mire, aplicando esto a nosotros, es muy importante entender que en muchas ocasiones Dios ve, a pesar de nuestras características que tal vez no sean muy buenas. Como ya dijimos, si nos comparáramos con Job, no está bien eso de compararnos, pero ponga un poquito en la balanza. Si nos comparáramos con Job, ¿cómo estaríamos? Aquel Job de quien el Señor mismo, nuestro Dios, habla, él lo había observado, lo había visto. Veíamos en la semana, en el programa anterior, hablábamos acerca de David, el rey David, ¿verdad? Pero antes de ser rey era un muchachito, un jovencito, tal vez ahí todo sucio, ¿verdad? Venía del campo, venía de trabajar, no era muy alto, se veía medio delicado todavía porque era un jovencito. Y cuando Samuel ve a todos los demás, dice, de verdad estoy en la presencia del ungido de Dios, pero Dios comienza a hablarle una y otra vez y a decirle, no, no, no es, yo no me fijo en lo que mira el hombre, yo miro el corazón, este no es, este tampoco es, y comienza Samuel a desesperarse, pues ya se acabaron los hijos y ahora no queda otro por ahí. Sí, llega este jovencito ahí, eh, este del campo sucio, tal vez maloliente, y llega y Dios le dice a Samuel, este es, acuérdate, yo miro el corazón. Sean características externas muy buenas como las que tenía Job, y seguramente tenía Job también un corazón humilde delante del Señor, pero sea lo interno como fue la característica más importante de David, lo que llamó la atención de Dios para que lo quisiera tomar como parte de su equipo, pero ahora vemos a un hombre que respiraba amenazas, que había odio en su corazón, que había tantas características negativas en su vida. ¿Por qué lo iba a escoger Dios? ¿Por qué Dios lo quería en su equipo? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, instrumento útil me es? ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que él podía lograr. Si su corazón, si su vida era transformada, Dios sabía lo que él podía hacer. Y déjeme decirle una cosa, Dios sabe lo que usted y yo podemos hacer para él. Dios quiere vernos en su equipo. ¿Qué quiere Dios transformar en nuestra vida? Mire, cuando Dios toma a Saulo, gracias a Dios que no lo deja con esa misma actitud. Vemos después al apóstol Pablo escribiendo, después de verle con este odio, con este respirar amenazas y muerte contra los creyentes, después lo vemos escribiendo nada más y nada menos que el capítulo del amor, primero a los Corintios 13. ¿Lo ha leído? Usted podría pensar que de un hombre lleno de odio, de ira, de amargura, de resentimiento, podría pensar que Dios lo transformó tanto a tal grado que salían palabras de amor de su corazón. Qué tremenda es la transformación que Dios puede hacer en la vida de los hombres.
qué tremenda es la transformación que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Qué importante es que nos pongamos en las manos del Señor y que aún siendo tan deficientes o teniendo tantos defectos, saber que el Señor puede y quiere transformarnos. Yo no sé cómo está nuestra vida, su vida. Yo puedo saber cómo está la mía. Y sé qué cosas tal vez Dios quiere que yo cambie. Yo no sé de qué manera Dios le puede estar mostrando en estos momentos cosas que necesita cambiar. A veces somos personas con amarguras, con resentimientos, con coraje, con falta de amor, con falta de compasión por las situaciones que suceden a nuestro alrededor. No nos compadecemos, no sentimos que las cosas que pasan a nuestro alrededor realmente tengan un propósito en nuestra vida o que vayan a hacer algún cambio en nosotros. A lo mejor no lo entendemos, nos pasa desapercibido, somos indiferentes, a veces no cambiamos ni siquiera para nuestras propias familias. A veces precisamente a los que más dañamos son a los que más amamos, porque son los que más cercanos están a nosotros. Y les hacemos sentir mal y les hacemos vivir una vida triste, miserable, porque nosotros mismos no hemos aprendido a cambiar, no hemos dejado que Dios transforme nuestra vida y nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios ha visto en usted y en mí, pero que Él puede transformar para que realmente seamos efectivos en el equipo del Señor? Seguramente, si estamos ya en el equipo del Señor, es porque Él vio algo en usted y en mí que quiere cambiar y que sabe que eso nos va a ayudar para poder servir mejor al Señor. La pasión del apóstol Pablo, sin duda, la pasión de Saulo siendo Saulo mal encaminada, esa pasión que tenía por hacer las cosas, por cumplir lo que él se había propuesto, esa pasión llevada a los destinos correctos y a los propósitos soberanos de nuestro Dios, le llevó a predicar la palabra de Dios a los gentiles y de ahí a abrir el evangelio para que nos haya llegado a usted y a mí hasta estos días. Mire la obra del Señor tan grande que había puesto en los hombros de un hombre que aparentemente nadie hubiera querido en su equipo. Un hombre enojado, un hombre airado todo el tiempo, un hombre respirando amenazas de muerte. Seguramente los creyentes como Ananías en aquel tiempo decían, no, el que debe estar en la cárcel es aquel, mejor a mí ni me llamen, yo no quiero ni presentarme ahí, no quiero estar cerca de él. Pero Jesús le dice a Ananías, le dice, ve, porque instrumento útil me es. Así que, hermanos, amigos, Dios ha visto algo en nosotros. Aún a pesar de que tengamos muchas cosas que transformar en nuestras vidas, muchas cosas que cambiar en nuestros corazones, muchas cosas o muchos desperfectos que podamos tener, Dios ha visto algo en nosotros. Varones, ¿qué quiere Dios cambiar en su vida? ¿Qué quiere Dios transformar en su corazón? A veces pensamos, no, yo no puedo hacer, no, yo no puedo servir, no, yo no puedo dar, no, yo no puedo hacer tal o cual cosa para el Señor, no, yo nunca voy a aprender a hacer eso, nunca voy a aprender a servir a Dios de ninguna manera, no, yo no puedo cambiar mi vida, siempre estoy en el trabajo. A veces invertimos tanto tiempo en el trabajo que nos olvidamos de que el trabajo es pasajero y cuando de repente el trabajo se pierde donde se habían puesto todas esas esperanzas de sustento, de abrigo, de disfrute, cuando se pierde todo eso, nos amargamos, nos airamos en contra de Dios,
porque hemos puesto nuestra mirada en las cosas materiales y no en las cosas del Señor. Cuando usted ponga las cosas, cuando usted ponga la mirada en las cosas de Dios, aunque pasen un montón de cosas alrededor, usted va a decir, no pasa nada. Dios tiene todo bajo control. Él sabe por qué suceden las cosas. Vamos a esperar los propósitos de Dios. No tengo trabajo, pero no importa. Mi felicidad no está puesta en lo que el trabajo me puede dar. Mi confianza y mi seguridad no están puestas en un salario, en un sueldo, en el dinero que el trabajo me puede dar. El sustento para mí viene de parte de Dios. Y cuando esperamos todo eso en el Señor, nuestro carácter y nuestra vida es transformada y seguramente el Señor comenzará a usarnos. Pero Él quiere vidas transformadas. Así que a través de este ejemplo encontramos a Saulo. Saulo, un hombre que nadie hubiera querido tener en su equipo, pero que a quien Dios vio algo y a quien el Señor Jesucristo dijo, yo quiero en mi equipo. Tal vez usted y yo no tengamos muchas características tan buenas como otros de quienes ya hemos hablado, pero si Dios nos ha tomado para estar en su equipo, es por algo. Pregúntese ahora qué es eso que Dios vio en mí y que Él quiere que yo ponga ahora al servicio de su obra. Y ojalá que empiece a hacerlo, que empiece a poner su vida al servicio del Señor. Pablo, ya siendo el apóstol Pablo, puso su vida al servicio del Señor y dijo, no le doy más valor a mi vida. No, mi vida no vale más que poder predicar el Evangelio, que poder servir al Señor. Prefiero estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Y tantas frases y palabras escritas por el apóstol Pablo, sin duda inspirado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usando a ese hombre que tuvo que ser completamente transformado. Tal vez Dios quiere hacer eso con nosotros, tal vez Dios quiere hacer eso contigo, tal vez Dios quiere hacer eso con mí. Que podamos cambiar nuestra vida, que puedas cambiar tu vida, que puedas cambiar tus pensamientos, tus actitudes y tu corazón a lo que el Señor quiere mostrarte. Y así podamos estar en el equipo de Dios. Así que gracias por estar esta tarde en este tiempo de reflexión. Ojalá que haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Y sigamos adelante porque el Señor tiene mucho que mostrarnos. El Señor tiene mucho que hacer con nosotros y sin duda iremos descubriendo más cosas. Te espero dentro de 15 días para que veamos otra sesión más de unos minutos con Mario y podamos también compartir una enseñanza más de alguien más que estuvo en el equipo de Dios.